Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta lluviosa noche del mes de marzo aquí en Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América, quiero hacer unas breves glosas, comentar brevemente un artículo que ha aparecido recientemente en el Faro de Vigo, el diario decano de la prensa nacional en España, y es un artículo además firmado por mi padre, por Antonio García Teijeiro, que tiene a sus espaldas una sólida obra poética, tanto para adultos como para niños, una obra literaria que se inició a finales de los años 80 y que le ha valido varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Literatura hace unos años. También es una persona, mi padre, Antonio García Teijeiro, que se ha preocupado mucho por la pedagogía, por la enseñanza de la literatura, por supuesto por la animación a la lectura, y también es una persona que tiene a sus espaldas una larga obra también desde un punto de vista de articulista y dentro de diferentes publicaciones. Y bueno, recientemente está colaborando, como lleva ya mucho tiempo haciendo, con el Faro de Vigo, y en esta columna que publica una vez al mes, titulada en gallego Dende a Fiestra, es decir, desde la ventana, acaba de publicar un artículo que me parece interesante, no porque sea un artículo escrito por mi padre, sino porque este es un tema que me interesa a mí personalmente y sobre el que además he comentado bastantes veces cuestiones con mi padre relacionadas con este tema en particular, que es el tema de la censura postmoderna. Y el artículo que él ha escrito en el Faro de Vigo, en gallego, se titula A miña experiencia cos libros de Roald Dahl, es decir, mi experiencia con los libros de Roald Dahl. Y a este artículo, que está escrito en gallego, pero que yo voy a ir traduciendo a vuela pluma al español, pues quiero hacer unas cuantas glosas, porque algunas de las cosas que se dicen en este artículo me parecen bastante interesantes y además tienen que ver con un autor que a mí siempre me ha interesado mucho, tanto su obra para niños y jóvenes como su obra para adultos. Me refiero a Roald Dahl. Y dice Antonio García Teijeiro en Dende a Fiestra, en el Faro de Vigo, en este artículo, mi experiencia con los libros de Roald Dahl, dice, ya digo que está en gallego, pero yo lo voy a ir traduciendo al castellano, y dice: vaya jaleo que se está formando alrededor de la reescritura de las obras de Roald Dahl con el objetivo de cambiar el lenguaje ofensivo y hacerlo más inclusivo. Los editores del escritor, fallecido en 1990, decidieron sustituir algunas palabras, ciertas expresiones e incluso eliminar o añadir frases para actualizar los textos a la sensibilidad contemporánea y proteger a los lectores infantiles. ¿Proteger? Me pregunto yo, se pregunta Antonio de una manera, pues en este caso, prácticamente retórica. ¿No será tal vez adaptarlos a ciertos intereses o realidades actuales para que se sigan vendiendo? Y esta me parece una pregunta retórica, pero muy interesante, porque es una pregunta retórica que no es exactamente retórica, que necesita una respuesta. Y la respuesta a esta pregunta, desde mi punto de vista, es que lo que se está tratando de hacer con las obras de Roald Dahl en estos momentos es adaptar los libros debido a intereses puramente económicos. No hay intención de proteger a los niños, ni falta que hace por otra parte, porque los niños, las niñas no necesitan esa protección. Lo único que preocupa a estos conglomerados editoriales es
debido al cambio de paradigma en el momento actual y a las ideas que hoy se consideran políticamente correctas, ideas que por cierto pueden cambiar en un futuro porque así ha sido siempre la historia de la humanidad, pues debido a todo ello, lo que quieren los editores, lo que quieren estos promotores de los cambios, de las reescrituras de estos textos, en este caso de Roald Dahl, lo que quieren es evitar que estos libros que han dado mucho dinero, que han tenido muchísimo éxito, puedan dejar de leerse en escuelas con la pérdida de beneficios económicos que ello supone. En este caso, como en la mayor parte de casos de este tipo, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el aspecto económico. Y el aspecto económico va a explicar muchas decisiones, va a tomar el cariz necesario para comprender ciertas decisiones que en principio parecen sociales, políticas, que en principio parecen morales incluso, realmente son, si rascamos un poco por la superficie y nos adentramos un poco más en el asunto, son realmente decisiones de tipo económico. Es lo que se dice en inglés, follow the money, es decir, sigue el dinero, y siguiendo el dinero, siguiendo el camino de lo económico, se van a comprender con mucha mayor facilidad ciertas cuestiones, entre ellas lo que está ocurriendo con las obras de Roald Dahl y que últimamente ha hecho correr ríos de tinta, como también ha hecho correr la tinta del artículo en el Faro de Vigo de Antonio, que sigue diciendo: no voy a entrar de momento en el asunto. Antes de eso, voy a evocar aquí la figura literaria. Ojo, no me voy a referir a su vida personal y a sus elementos de antisemitismo o racismo que lo definieron. A la vida personal, no, dice Antonio. Me voy a ceñir a la figura literaria de un escritor que hizo muy felices a generaciones de lectores y lectoras de todo el mundo. Y eso es lo que hay que hacer. La vida personal y las ideas que pudiese haber tenido Roald Dahl sobre algunos temas, que de todos modos están determinados, estos elementos, están determinadas estas ideas por el momento histórico, político y social que le tocó vivir y el lugar del mundo en el que le tocó vivir también. Las ideas de Roald Dahl, la vida personal de Roald Dahl, a mí no me interesa tanto como la calidad literaria de sus obras, y esa calidad literaria es abundante. Las obras de Roald Dahl, tanto para niños como para adultos, porque las que son para niños además también son para adultos, es una calidad que es evidente que la atesoran estas obras, como Antonio, por cierto, va a explicar a continuación en el artículo. Dejemos que hable Antonio sobre su experiencia con la obra de Roald Dahl. Dice Antonio: mi experiencia con los libros del autor de Gales fue y será siempre maravillosa. Desde sus novelas contribuyó sin ninguna duda a hacer de la lectura algo gozoso y necesario. Es el creador de un universo único donde la aventura y la irreverencia están siempre presentes. La aventura y la irreverencia es importante porque una de las cuestiones que uno saca en limpio de la obra de Roald Dahl, y especialmente de su obra infantil y juvenil, es este tono, este toque irreverente que tienen realmente todos sus textos y que son muy dados a esta irreverencia. Y la irreverencia, el humor, la transgresión a través del humor, es algo fundamental para comprender la obra de Roald Dahl. Dice Antonio: no hablo por hablar. Llevé a Roald Dahl a las aulas desde los años 80 con indudable éxito. Los niños y las niñas se quitaban de las manos los diferentes volúmenes que había en la biblioteca,
se refiere a la biblioteca de la escuela en la que él daba clase, porque sus textos estaban siempre de su parte. Y esto es cierto. Roald Dahl sabía meterse en el papel, en la piel, en la mente de los personajes infantiles, de los niños y de las niñas, y a partir de ahí presentar una visión del mundo que estaba focalizada a través de los ojos de los niños. Por eso dice Antonio, porque sus textos estaban siempre de su parte, de parte de niños y niñas. Alumnado de todas las edades disfrutaba de historias bien contadas, de las tramas delirantes, de sus terribles personajes, y entendían, a veces de mi mano, debo confesar, el deseo de provocar al lectorado y a un tiempo, en otro registro, dentro del mismo libro, de expresar una ternura que los niños y niñas asimilaban muy bien. Por supuesto, hay elementos contrapuestos en las obras de Roald Dahl, personajes horribles, situaciones de cierta violencia incluso, mezclados o al lado de momentos de ternura, porque son libros que tratan siempre de provocar a quien lee esos textos, a provocar para que vea el mundo desde un punto de vista crítico, no desde un punto de vista pasivo, sino desde un punto de vista activo. Y eso es muy importante en la obra de Roald Dahl. Y creo que, como dice Antonio, sus alumnos asimilaban eso muy bien. Y yo recuerdo también de niño y de adolescente, pues, sentirme atraído por ese elemento transgresor de las obras de Roald Dahl. Un elemento transgresor que para mí era atractivo y que parece que ahora está creando problemas a ciertas mentes pensantes que tratan de seguir vendiendo las obras de Roald Dahl y haciéndolas atractivas a lectores y lectoras del siglo XXI. Eran sus obras, dice Antonio, un cúmulo de emociones con las que jugaba magistralmente en cada uno de sus libros. Efectivamente, un cúmulo de emociones que a veces eran emociones contradictorias y contrapuestas, lógicamente, porque con eso jugaba Roald Dahl en sus textos, y por eso sus textos tienen tantas texturas diferentes, y por eso sus textos han aguantado el paso del tiempo y permiten diversos niveles de lectura. De hecho, como toda buena literatura infantil y juvenil, las obras infantiles de Roald Dahl pueden disfrutarlas tanto los más jóvenes como los adultos, y se dan en ellas diversos niveles de lectura dependiendo de quiénes sean los lectores, de quiénes sean las lectoras. Las tramas de sus obras incluyen siempre, bajo la superficie, elementos más complejos, elementos que hacen de la lectura una experiencia que deriva en la reflexión crítica. Y eso es algo que a mí me parece fundamental en la buena literatura infantil y juvenil, y que sin duda es efectivamente cierto en el caso de Roald Dahl. No son libros fáciles de leer, no son libros fáciles de digerir y de analizar si queremos ir más allá de la superficie. Pero no es necesario, porque un niño no necesariamente va a ir más allá de la superficie. Con el paso de los años sí, pero al igual que los álbumes de Tintín, las obras de Roald Dahl tienen diferentes niveles de lectura. No olvidemos que Roald Dahl era también un excelente narrador para adultos. Se movía en diferentes tipos de registros sin ningún tipo de problemas. De esto pone ejemplos, de hecho, Antonio, en partes de este artículo, que sigo leyendo y traduciendo directamente al español del gallego. Recuerdo concretamente el título Cuentos en verso para niños perversos, en los que el autor jugaba en un ejercicio de cruel y de humorística ironía con los cuentos tradicionales y retorciéndolos en versos como este. No es el único, por supuesto, Roald Dahl que ha hecho esto, pero lo ha hecho muy bien.
He aquí un ejemplo que pone Antonio. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora?, preguntó. Así comienza Caperucita Roja y el Lobo, la versión daliana en verso de este cuento popular. Los niños y las niñas se partían de risa y el aula estallaba feliz. Esto es importante porque yo creo que en la escuela primaria, en la escuela secundaria, estamos hablando de esa época de la vida de los alumnos, que es una de esas épocas más impresionables en las cuales quizá puedan interesarse por ciertas cuestiones y en este caso por la literatura. Es importante tener a un buen mediador, a un buen profesor o profesora que presente la literatura como realmente es, un material atractivo que además hace que uno pueda ver el mundo de una manera diferente a través de lo que lee en las páginas de los libros. Libros como los de Roald Dahl que precisamente funcionan muy bien en ese contexto. Le funcionaban a Antonio y desde luego le han funcionado o les han funcionado a muchos profesores y profesoras. Dice Antonio algo que tiene que ver conmigo también, porque habla de lo que ocurría en nuestra casa cuando yo era pequeño y cuando mi hermana Noa era pequeña. Dice Antonio, en mi casa como en las aulas, mis hijos adoptaron como si fuera de ellos a Roald Dahl. Esto es totalmente cierto, lo recuerdo así exactamente. Buscaban sus libros en la biblioteca, se refiere a la biblioteca personal, ingente, que tenía mi padre y que sigue teniendo, un verdadero tesoro bibliográfico. Buscaban sus libros en la biblioteca en casa y nosotros los oíamos reír detrás de la puerta. Curiosa imagen de mis padres escuchando detrás de la puerta de mi habitación o de la de mi hermana y escuchándonos reír con los libros de Roald Dahl. Y no eran solo Charlie y la fábrica de chocolate, Charlie and the Chocolate Factory, o James y el melocotón gigante, James and the Giant Peach. No, esos son algunos de los textos más famosos, más populares de Roald Dahl, en gran parte gracias al cine también. No eran solo esos, dice Antonio, no. Leíamos todo Dahl y lo comentábamos. Gozaban con los cretinos, personajes asquerosos, odiosos, que no dejaban vivir a nadie a su alrededor. Estos cretinos, por supuesto, existen en la vida real, porque la literatura parte de la realidad, parte de la vida real. Con la maravillosa medicina de Jorge, que por cierto tengo una traducción a la variante escocesa del inglés, lo que se llama el Scots, que alguien me regaló en una conferencia académica en una ocasión. Con la maravillosa medicina de Jorge se partían de risa a pesar de cierta violencia que contenían las aventuras del protagonista. Sí, la violencia, en algunos casos vista a través del prisma del humor, es un elemento recurrente en las obras de Roald Dahl, lo cual desde luego no es, desde mi punto de vista, ningún problema. El superzorro los hizo vivir el humor y la ternura en unas páginas modélicas literariamente. Desde luego, una obra diferente, este Superzorro de Roald Dahl, bastante diferente de otras, quizá más populares, pero una obra que a mí siempre me ha atraído muchísimo. Así que estoy de acuerdo con esto de unas páginas modélicas literariamente. ¿Y qué decir de Agutrot, que es tortuga, al revés? Una tierna e ingeniosa historia de amor en la que se ven envueltas dos personas maduras y 140 tortugas. El amor en la madurez. Otro tema
del que no se habla mucho y que puede parecer que quizá no sea adecuado o fácilmente narrable para los niños, pero Roald Dahl no tenía ese problema. Humor, ternura, ironía, surrealismo, entre otros elementos, sustentan la obra de un clásico entre los clásicos de la literatura para todos. De la literatura para todos, porque como ya he dicho anteriormente, las buenas obras de literatura que se suelen dirigir o que en un principio parecen dirigidas a niños y niñas o a jóvenes, Alicia en el País de las Maravillas es un buen ejemplo, de Lewis Carroll, por ejemplo, ¿no? Pues esas buenas obras de lo que se suele llamar literatura infantil y juvenil, pues son obras que pueden y deben leer los adultos sin ningún problema y con total delectación. Es el caso de las obras de Roald Dahl, que desde luego es un clásico entre los clásicos de la literatura para todos, no solo de la literatura infantil y juvenil. Dice mi padre, dice Antonio ahora en el siguiente momento, en la siguiente sección del artículo. Le pregunté a mi hijo Antón, y dice que soy un gran lector, bueno, muchas gracias, lo que sentía cuando leía a Roald Dahl, es decir, se refiere cuando yo era niño, claro. Y me contó encantado que reía mucho, pero que a veces, en algunos pasajes, le caían las lágrimas y que sobre todo leer a Dahl le suponía no querer dejarlo ni cuando el libro se terminaba. Esto era así, a mí me daba pena que los libros de Roald Dahl se terminasen. Por supuesto cogía otro, pero echaba de menos las aventuras que contaba Roald Dahl en el libro que yo acababa de terminar. Leyó, se refiere a mí, leyeron, se refiere también a mi hermana, toda su obra y la lectura fue una de las puertas de entrada, no solo en la literatura infantil, sino en la literatura en general. Efectivamente, para mí, la entrada en la literatura en general tuvo lugar a través de diferentes puertas y una de ellas, muy importante, fue la puerta que abría a la literatura Roald Dahl. Otros amigos que tengo, por ejemplo, pues entraron en la literatura a través de Tolkien, por ejemplo. En mi caso, Tolkien también estuvo ahí, Poe estuvo ahí también, Doyle y Sherlock Holmes también estuvieron ahí, pero Roald Dahl tuvo una importancia, desde luego, capital. Creo que es importante porque la lectura de Roald Dahl a cualquier niño, a cualquier niña que tenga la oportunidad de leerlo, cuando se está formando, va a hacer que este niño o esta niña se acerque al mundo desde una perspectiva nueva, diferente e inmensamente más rica. Esto es lo que le dije yo a mi padre y esto lo refleja él en el artículo también. Y después concluye diciendo lo siguiente. Yo soy, dice Antonio, un enorme admirador de Roald Dahl, y las modificaciones que se proponen me parecen una censura inadmisible y ridícula, y hace de lo políticamente correcto algo absurdo. Lo políticamente correcto, que sería más o menos lo mismo que decir la censura posmoderna, porque esto es un tipo de censura, censura que se añade allá la propia autocensura, que se aplican a sí mismos los escritores y las escritoras. Sigue diciendo Antonio, las obras están escritas en un tiempo determinado, son hijas de ese tiempo y pienso que no se deben tocar. No se puede distorsionar unos textos de alguien que los escribió en una determinada situación en plena conciencia literaria. Sería inaceptable escribir lo mismo hoy, pero Roald Dahl escribió lo que escribió y punto. Si no lo quieres leer, no lo leas, ni lo prescribas. Ese es el problema. Eso es lo que tratan todos estos conglomerados editoriales y todos estos editores de evitar.
es si no lo quieres leer, no lo leas. Si no lo quieres prescribir, no lo prescribas. Porque si no se lee, si no se prescribe, la ganancia económica se va. Ese es el kit de la cuestión para mí. La cuestión no tanto moral, no tanto social, no tanto política, no tanto ideológica, sino económica, pero lo ideológico disfrazando lo económico. Esto es lo que para mí es muy importante. Dice Antonio, para mí la literatura no se toca. Vaya, estoy totalmente de acuerdo, pero vaya si se toca, o si se ha querido tocar, o si se sigue queriendo tocar. Pero es importante que Antonio diga esto. Para mí la literatura no se toca. Puede contextualizarse, eso sí, o explicarse quizá, nada más. Es algo que no me gusta porque huele a mercado y no a protección de la niñez. No, por supuesto, a mercado totalmente y no a protección de la niñez, porque en este sentido ninguna falta hace proteger a la niñez. ¿Proteger a la niñez de qué? De la literatura. Me parece ridículo y sé que Antonio también. No quiero pensar mal, pues es importante pensar mal en algunos casos. La literatura debe estar libre de censura y de corrección política, además de rechazar la autocensura. Muy difícil esto, pero así debería ser, porque la literatura lucha contra la censura, lucha contra la corrección política, porque va más allá de eso. Porque la literatura dinamita todo esto, la buena literatura dinamita todo esto. La buena literatura hace reflexionar y para eso hay que ir más allá de la corrección política, hay que ir más allá de la censura evidente que trae no solamente la posmodernidad y no solamente nuestro momento histórico, sino todos los momentos históricos, porque la existencia de la censura, ya sea directa o indirecta, ya sea patente o latente, es algo que ocurre hoy y ha ocurrido siempre y ocurrirá en el futuro, no solamente por el hecho de que exista la propia autocensura de los autores. Esto es muy importante porque todas las obras artísticas y las literarias también parten de una realidad y reflejan esa realidad, porque la ficción parte de la realidad, como he dicho muchas veces en diferentes vídeos en el canal. Y para interpretar las obras literarias es necesario tener en cuenta el contexto histórico, social y político que las engendró y en las que se crearon. Resulta imposible, desde mi punto de vista, analizar de una manera solvente una obra literaria o una obra artística en general si no se tiene ese contexto en cuenta. Sin todo esto, no vamos a poder interpretar las obras en toda su extensión y en toda su profundidad. Es inaceptable que la censura de lo políticamente correcto, de los tiempos posmodernos en los que vivimos, se dedique a modificar y así desvirtuar los textos, en este caso de Roald Dahl, pero también de otros escritores y de otras escritoras. Se pierde además, creo yo, una oportunidad única, muy importante. Con esta censura ridícula se pierde una oportunidad de hacer comprender a los niños y a las niñas el porqué o los porqués de ciertos contenidos, de ciertas obras o de ciertas películas, por ejemplo. ¿Por qué ciertos elementos eran aceptables, eran naturales en un contexto histórico determinado y ya no lo son? Y por supuesto, cosas que ahora son aceptables probablemente no lo serán dentro de medio siglo. La idea de que hay que proteger a los niños de estas cuestiones es una falacia determinada realmente, como ya he dicho, por los intereses económicos. Una introducción, unas notas explicativas, algo así es mucho más conveniente, es mucho mejor, porque de lo que se trata, creo yo, o lo que trata de hacer la buena literatura es suscitar una conversación crítica sobre ciertos temas de los que es muy necesario que se hable. Son realidades que existen y que no van a dejar de existir porque no se hable de ellas. Es más, será peor una realidad de la que no se quiera hablar,
unos problemas que se quieran apartar y que uno no quiera enfrentarse a ellos. Son cuestiones todas estas que existen en la realidad de entonces, ya existían en la realidad de entonces, y que siguen existiendo en la realidad de nuestro tiempo y que probablemente seguirán existiendo en la realidad de un futuro. Ya he dicho que la ficción parte siempre de la realidad. No olvidemos esto, es muy importante. Y no debemos negar ni modificar falsamente la realidad, simplemente porque esa realidad no nos guste. Un ejemplo que parece nimio es el de Matilda. Matilda, niña que es una gran lectora, que valora la literatura, que valora los libros, no como sus padres. Matilda, por ejemplo, lee a Rudyard Kipling y no lee a Jane Austen. Y ahora se está defendiendo desde el punto de vista de estos editores, de todas estas empresas multinacionales de la publicación literaria, se está defendiendo cambiar ese nombre, hacer que Matilda no lea a Rudyard Kipling y que sí lea a Jane Austen, quizá porque se supone que Jane Austen es una escritora más en consonancia con lo políticamente correcto a día de hoy, cosa que por cierto no es en absoluto una realidad. Esto deja claro que quien quiera hacer este cambio no ha leído a Jane Austen y probablemente tampoco a Rudyard Kipling. Pero bueno, por ejemplo, Matilda lee a Rudyard Kipling y no a Jane Austen. Y eso es así porque Roald Dahl de niño leía a Rudyard Kipling y no a Jane Austen. Parece una modificación sin importancia. La idea de que Jane Austen supuestamente representa valores más en consonancia con el siglo XXI que el altamente colonialista Rudyard Kipling. Parece una modificación sin importancia, pero no lo es, porque la modificación, esa pequeña modificación, por una cuestión ideológica, en este caso, esa modificación supone un anacronismo intolerable en el caso de la obra de Roald Dahl. Y si estuviese vivo, que no lo está porque ya murió hace bastantes décadas, el propio Dahl no entendería ni aceptaría ese anacronismo. No hace falta más que leer, por ejemplo, dos magníficos libros en los que se mezcla la ficción con la autobiografía, que son Boy, Relatos de Infancia, y Going Solo, creo que en español se tradujo como Volando Solo. Esas son dos obras en las que Roald Dahl echa la mirada atrás y mezclando, por supuesto, mucha ficción, como es el caso de todas las autobiografías, realiza un retrato autobiográfico de una parte importante de su vida. Yo pediría a quienes quieren hacer estos cambios, por nimios que puedan parecer en algunos de ellos, que se lean esos textos y que vean cómo Roald Dahl representaba su propia vida. Hay que entender el contexto histórico, social, político del momento en el que Roald Dahl vive y que desde luego va a determinar necesariamente su obra literaria. Termina Antonio este artículo diciendo: y termino haciendo alusión al manifiesto en el que la OEPLI-IBI, International Board on Books for Young People, OEPLI-IBI España, advierte de la autocensura que lo políticamente correcto comporta y afirma que, y esta es cita, estas prácticas de censura ideológica y la autocorrección que inducen en ocasiones a eliminar o no mostrar y en otros casos a integrar temas tendencia, instrumentalizan la literatura, empobrecen la oferta editorial y van en detrimento del riesgo, de la diversidad, de la libertad artística y del espíritu crítico.
Creo que no se puede decir más claramente, porque la literatura no debe ser instrumentalizada para ciertas cuestiones. Todas estas injerencias en los textos literarios, algunas directas, otras indirectas, desde luego empobrecen los textos que se escriben para niños y también para adultos. Muy importantes estas palabras del IBI en España. Y dice Antonio, como colofón, hago mías las palabras de Jella Leppmann. Jella Leppmann fue la creadora de la Internationale Jugendbibliothek, la biblioteca para jóvenes internacional, en la ciudad de Múnich, en Baviera, en Alemania. Y Jella Leppmann dijo en cierta ocasión, los niños necesitan libros que sean espejos y libros que sean ventanas. Y lo digo en el gallego de Antonio. Os nenos precisan libros que sexan espellos e libros que sexan fiestras, como los de nuestro Roald Dahl, dice Antonio para terminar. Y es importante. Libros que sean espejos, pero no solamente, porque no se trata solamente de que los niños y niñas que leen estos libros se reconozcan en esos libros, sino que esos libros les abran una ventana a otros mundos, a otras realidades, a otras formas de pensar. Y eso es lo que hacen, entre otros, los libros de Roald Dahl, los libros de Maria Gripe, los libros de Christine Nöstlinger, los libros de tantos otros, Peter Hertling, los libros de tantos escritores europeos, americanos, asiáticos, de todas las partes del mundo que han escrito para niños, pero no infantilizando a los niños, sino tomándose en serio a esos lectores infantiles y sabiendo que los libros deben tener, si están dirigidos a los niños, deben tener, y esto es muy importante, varios niveles de lectura que hagan que puedan disfrutarlos los niños y que también puedan hacer pensar a los niños y que también puedan disfrutarlos los adultos y que también puedan hacer pensar a los adultos. Esta censura, estas injerencias en los textos escritos hace décadas, lo único que hace es empobrecer esos textos. Lo único que hace es desvirtuar esos textos e ir en contra de aquello que tiene que hacer la literatura, que es ofrecernos un texto a través del cual pensar, a través del cual ver el mundo que nos rodea desde un punto de vista más crítico, más abierto a otras maneras de pensar y a otras formas de ver la realidad. Eso, a pesar de los posibles problemas personales, ideológicos que pueda haber tenido Roald Dahl, es lo que hace su literatura. Y por eso su literatura, desde mi punto de vista, y también desde el de mi padre, Antonio García Teijeiro, es lo que hace la literatura de Roald Dahl valiosa. No sé qué piensan ustedes sobre este tema, pero es algo que llevo un tiempo queriendo comentar y este artículo de mi padre, de Antonio García Teijeiro, en el Faro de Vigo, de hace simplemente unos cuantos días, mi experiencia con los libros de Roald Dahl, a miña experiencia cos libros de Roald Dahl, me ha dado la excusa perfecta para traerles al canal estas ideas, este tema, sobre el que espero que si tienen algún comentario, pues lo dejen por la parte de abajo de este vídeo. ¿Qué les parecen estos cambios? ¿Les parece una buena idea? ¿Les parece algo inaceptable? ¿Qué piensan acerca de la obra de Roald Dahl? No tanto acerca de Roald Dahl como persona, sino del legado literario, tanto para niños como para adultos, que nos ha dejado el escritor galés. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y podremos entrar
en una conversación acerca de este tema y de otros temas que tangencialmente puedan ser interesantes en relación con lo que he expuesto en estas breves glosas a este artículo sobre la censura posmoderna, sobre lo políticamente correcto y la obra de Roald Dahl. Muchas gracias, por cierto, a mi padre, Antonio García Teijeiro, por haber escrito este artículo que me ha hecho pensar y que me ha hecho crear este vídeo y glosar con mi propia visión algunas de sus ideas, que son ideas con las que yo estoy prácticamente en total consonancia. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en esta noche en la que, por lo que puedo escuchar, ha dejado de llover, esta noche de mediados del mes de marzo del año 2023, en la que he grabado este vídeo, cuyo copyright es mío, lo he grabado sin ningún tipo de cortes, en directo, y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por el interés con el que reciben estos vídeos, muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del vídeo, y hasta la próxima ocasión.